Bueno, muy buenos días a todos, siendo el día de hoy martes 8 de junio a las 8:09 de la mañana, hora Bogotá, es decir, 9:09 hora Nueva York. En 20 minutos se va a abrir la sesión en Estados Unidos. Inicialmente lo que vamos a hacer, como es usual, es el análisis del mercado a esta hora con los datos macroeconómicos y con lo que el calendario económico nos pueda ofrecer. Inicialmente, lo que tenemos o los datos que tenemos hasta la hora, no planeamos que le inyecten mucha volatilidad al mercado. Sin embargo, hay un dato para Alemania bien importante, que es el índice de SIU, de confianza de inversión alemana, el cual, aunque no estaba por encima de lo esperado por parte del mercado, sí podríamos igual seguir teniendo una visión positiva, pues se ubica en un rango realmente alto si lo comparamos con el histórico del índice. Es el único dato a esta hora del mercado que realmente puede imprimir volatilidad a los mercados. Sin embargo, ya vamos a revisar qué unos datos tenemos importantes. La producción industrial de Alemania no creció como se pensaba, incluso decreció un poco ligeramente, pero no, nada que, digamos que no es un dato tan importante. Ahora, el índice de confianza inversora, si le hacemos un análisis un poco más, eh, por así decirlo, con lupa, lo que observamos es que el dato actual se ubicó en 79,8 contra el anterior de 84,4, aunque sí disminuyó ligeramente, pues en el macro estamos en niveles muy superiores inclusive a lo que teníamos en 2006. Entonces, aunque no es lo esperado, estamos aún en terreno positivo, como para dejar eso claro, pese a que el dato no es lo que se esperaba. Em, Ese es el dato más importante el día de hoy, que puede inyectarle volatilidad sobre todo a los índices accionarios europeos, pero más allá de eso no tenemos nada interesante que mencionar. El PIB de la zona euro se ubicó en terreno positivo, tanto en su variación anual como en su variación trimestral, bastante positivo ese dato, y el PIB anualizado también. Em, por otra parte, para Estados Unidos tenemos las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial, que en general tuvieron unos datos positivos, no estuvieron más allá de lo planeado, pero definitivamente son datos positivos aún así. ¿Qué se debe tener en cuenta en cuanto al calendario económico después de esto? Primero, súper importante las declaraciones de Halden de parte del Banco Central en el Reino Unido. Y después de esto hay que tener en cuenta la encuesta de oferta de empleo, definitivamente muy importante, porque recordemos que el viernes tuvimos un dato muy decepcionante para las nóminas no agrícolas, para la creación de nóminas no agrícolas. Entonces, de seguro este empleo pondrá positivo o no a los índices accionarios, sobre todo en Estados Unidos. Y por otra parte, una vez se cierre la sesión, hay que tener en cuenta las declaraciones de Ken, el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia. Más allá de eso, no hay muchos datos que vayan a imprimirle volatilidad el día de hoy al mercado. Si nos vamos directamente a qué está pasando con la preapertura, lo que podemos observar es que los índices accionarios están en terreno positivo. Podríamos llegar a encasillar que los índices accionarios estadounidenses están con una apertura positiva, mientras que los europeos, el IBEX y el DAX alemán, inicialmente están con una caída. No es una gran caída, pero es una caída de preapertura bien interesante. Por otra parte, el índice dólar se aprecia al perder esos 90 y traspasar esa barrera de los 90. Ha tenido una resistencia para no seguir perdiendo terreno en cuanto al comportamiento del dólar, entonces bastante positivo. Por otra parte, el índice de oro no amanece en las mejores condiciones. Sin embargo, pues hay que esperar que el mercado, una vez inicie el mercado, cómo es que va a iniciar la apertura. Si nos vamos directamente a materias primas, lo que observamos es, bueno, pues hay una sorpresa en cuanto al oro y en general las materias primas. Hay una debilidad en la apreciación de estas.
si observamos a detalle lo que son metales, eh, en relación a los metales preciosos como el oro y la plata, y metales industriales como el cobre, eh, el platino y el paladio se están depreciando hasta ahora. Solamente en cuanto a metales importantes, el aluminio es el que se está apreciando con una apreciación del 0,45, mientras que el zinc, el níquel y el plomo están cayendo repentinamente, y esto ha pasado desde el día de ayer, que la apertura de los metales no es tan positiva. Por otra parte, las materias primas agrícolas sí están en un terreno positivo interesante el día de hoy, y sobre todo, muy importante lo que está pasando en el petróleo WTI, que amanece positivo. Entonces estar muy positivos en cuanto a que este pueda llegar a alcanzar esos $70 y la jornada del día de hoy es positiva. En cuanto al terreno de las criptomonedas, pues amanecemos demasiado volátiles y además demasiado negativos. Demasiado volátiles porque tenemos variaciones del 10%, pero las variaciones son negativas. Hasta ahora, iniciando sobre todo con el Bitcoin, el Litecoin, variaciones cercanas al 10%, son realmente variaciones muy importantes. Y lo que hay que tener en cuenta es que el Bitcoin no solamente no ha podido recuperar y estar por encima de los $37.000, sino que ha tenido una muy fuerte debilidad y se ha ubicado por terrenos cada vez más bajos, por lo menos específicamente para el Bitcoin, el cual, aunque ha tenido momentos de apreciación ligeramente, la verdad es que la tendencia sigue siendo claramente bajista, y el Bitcoin se ubica en 32.000. Por supuesto, hay que estar muy pendientes al escenario de criptomonedas, porque esto puede ser visto, si se es correcto con el timing, puede ser muy bien visto para la entrada para entrar en posiciones de compra. Entonces hay que tener esto muy en cuenta, pero hoy el escenario de Bitcoin es demasiado negativo. Una variación del más del 5% eh, ya no es lo usual, y mucho menos si es una variación negativa para el Bitcoin. El Bitcoin entonces se acerca hasta ahora a los 32.000, el Ethereum a los 2,4, el XRP no es capaz de superar el dólar por unidad, se ubica en 0,85, el Dogecoin, perdón, en 0,32, el Litecoin en 156,6. Entonces hay que tenerlo en cuenta. En general, todo el escenario de criptomonedas tiene caídas superiores al 10%, lo cual no es nada positivo, pero hay que tener en cuenta qué pasa con los índices, con los gráficos, para entender cuándo podría llegar a presentar síntomas de agotamiento la caída que hemos visualizado en criptomonedas. Por otra parte, y para finalizar, el terreno en divisas, como ya lo habíamos mencionado, el dólar amanece positivo mientras que el euro amanece cayendo. Específicamente, el índice dólar está con una precisión muy ligera del 0,01, ubicándose en 90,035 hasta ahora del mercado, mientras que el índice de euro que está cayendo en un 0,01, es casi que una caída muy poco fácil de apreciar, pero es una caída importante para el euro. Importante entender que el euro dólar se está ubicando por encima del 1,20 a pesar de la apreciación del dólar americano. Igual tenemos unas muy ligeras caídas. Por otra parte, la libra dólar, lo que estamos observando es que también se ubica por encima del 1,4, ubicándose en 1,41. El dólar yen japonés se ubica en 109 con unas apreciaciones del 0,09. Muy importante lo que pasa en el dólar americano contra el dólar canadiense, porque estamos observando unas apreciaciones interesantes que podrían llegar a darle impulsos al dólar canadiense, al petróleo, a superar esa cuota, al petróleo WTI, para superar la cuota de los $70, y por lo tanto se espera que esto le fortaleza el dólar canadiense. Lo que observamos es que el dólar americano está teniendo unas ligeras apreciaciones frente al dólar canadiense, ubicándose en 0,2, muy ligeramente por encima de ese rango. Ese es el mercado al día de hoy. Tener muy en cuenta no solamente estas divisas, sino también otras divisas que puedan presentar unas variaciones interesantes, como las divisas emergentes. Muchísimas gracias. Ese fue el análisis de apertura. Un saludo y espero que esta información les sirva de utilidad.